Bueno, bueno, hermanos, buenas tardes. Ahora sí, formalmente vamos a arrancar la clase y vamos a hacer una cosa que hacemos siempre, pero es importante porque como vamos a hablar de la salvación, vamos a poner en las manos del Señor la clase y que todo lo que vamos a hacer sea para la gloria del Señor como lo hacemos siempre. Amado Padre que estás en los cielos, bendecimos y alabamos Gracias, tu Señor, santo en el nombre nombre. de Y en esta hora, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor, para que la sabiduría de lo alto sea la que prime, para que tu palabra sea la que nos haga entender, Señor, aquellas cosas en las cuales necesitamos crecer, madurar y aún comprender en mayor profundidad algunos temas que a veces necesitamos repasar. Señor, te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y también la vida de Marcelo, que esperemos que en pronto tiempo también pueda incorporarse al grupo y así poder todos juntos participar en este lunes. Bendice lo que vamos a hacer y que lo podemos hacer con toda tu bendición. En el nombre amado de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a arrancar. Yo el lunes pasado les había dado una tareita, yo no sé si se acuerdan. Les había dado para leer un pasaje bíblico que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este pasaje en algunos ámbitos o tal vez algunos hermanos han tomado este pasaje como basamento para decir que la salvación se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque dice que hay que ocuparse de la salvación. Entonces parece que si uno no se ocupase de su salvación, no es salvo. Y en realidad el pasaje no está diciendo eso. Porque si el pasaje está diciendo que nosotros nos tenemos que ocupar de nuestra salvación dependería de nuestras obras, no de la gracia del Señor. Bienvenido Marcelo, me alegro que pudiste incorporarte, así que ahora estamos a plantel completo. Entonces, la pregunta, con las palabras de ustedes, no hace falta que den respuestas rebuscadas ni nada por el estilo. ¿Qué pudieron encontrar ustedes de este pasaje? ¿Qué está haciendo referencia en realidad al pasaje? Filipenses 2:12, ¿se acuerdan que yo se los había dado como una tarea? Así que el que lo tenga directamente, libere. Adelante, Héctor, adelante. Voy a recordar palabras de mi pastor Héctor Martín. Eh, Él preguntaba, ocupate de tu salvación. ¿Quién es tu salvación? Le decía así, ¿no? ¿Quién es tu salvación? Y mi salvación es Cristo. Ocupate de tu relación con Cristo. Amén. Amén. Eh, y después tenía otra frase que decía, bueno, después de todo esto, la salvación se pierde, no se pierde, porque justo en ese momento había habido todas estas campañas, había crecido muchísimo las iglesias pentecostales y esta cuestión de que si se perdía, me parece que era la Iglesia Pentecostal Unida, no me acuerdo. Entonces medio como que habían, por ahí caían hermanitos, dice, hermano, vos cuida tu relación con Dios. Decía, decía, decía eso, no discutamos tanto, se pierde, no se pierde, cuida tu relación con el Señor. Sí tenés que hacer una cosa, decía, ¿te arrepentiste? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Te bautizaste? ¿Te estás congregando? ¿Tenés una buena vida devocional? Dice, bueno, entonces si te ocupaste de todas esas cosas, tranquilo, mi hermano. Ocuparnos en definitiva, a ver, si la memoria no me falla, el pastor Héctor Martínez es el papá de Aldo. Sí, Bueno, yo tuve el privilegio de conocerlo, ya hace muchos años, hace casi 30 años atrás lo conocí al pastor Héctor Martín, por eso me parecía que era el papá de Aldo. Eh, un poco.
va rumbeando, porque Héctor lo dijo de una manera sencilla, pero aunque parezca mentira, lo dijo de una manera profunda. Yo tengo que decir, ¿cómo? Lo dijo sencillo y es profundo. Porque en realidad la respuesta está encerrada en lo que recién nos compartió Héctor. Héctor no dijo, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Amparados en lo que dice la Biblia, la salvación no se pierde. Pero cuando llegamos al pasaje de ocuparnos de nuestra salvación, lo que está diciendo es, si vos sos bueno, te vas a ir al cielo; si vos de repente dijiste una mentira, te vas al infierno. No, 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 no. Lo que está diciendo es, día a día, tengo que mostrar fruto que soy hijo de Dios. ¿Y eso cómo lo hago? Con mi relación personal con Cristo. No puedo hacerlo fuera de mi relación estrecha y personal con el Señor. No sé si algún otro encontró algo, buscó algo, así que gracias Héctor por el aporte. Por eso yo vuelvo a repetir, la respuesta parece sencilla, pero es más profunda de lo que parecía, lo que acaba de compartir recién el hermano Héctor. A ver, no sé si Agustín o Marcelo tienen algo para aportar o Walter tiene algo para aportar. No sé si se Avante Agustín, avante Agustín. escucha. Sí, perfecto, Ah, perfectamente. bueno, una de las cosas que cuando estaba leyendo también esta parte y lo anterior, ¿no? A lo que, como decíamos, le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, una iglesia que ya estaba, por lo menos convertida, que conocían del Señor. Y como decía recién Héctor ahí, el ocuparse, ¿no? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Algo como que es un proceso de santificación, diría, ¿no? Eh, con reverencia, con responsabilidad a lo que es en sí seguirle al Señor. Amén. Porque saber que el Señor, todo lo que pasó y lo que vivió y que Él fue el mejor ejemplo, es como que nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Ocuparnos de que, bueno, ya somos salvos, pero tenemos que ocuparnos en hacer las cosas bien, hacer las cosas con reverencia, con obediencia, con humildad, como lo hacía el Señor. Es Yo que, lo tomé por ese lado. a ver, creo que las dos respuestas se van complementando. Lo que aportó Héctor con lo que ahora está aportando Agustín, porque Agustín él está hablando de un proceso de santificación. Entonces, en ese proceso de santificación hay caídas, en ese proceso de santificación hay pecados, en ese proceso de santificación hay macanas. Pero como es un proceso, ninguna de esas cosas interfiere con el proceso final. ¿El proceso final cuál es? Ser hijo de Dios. Que tengamos nuestra salvación escondida en Cristo no nos da permiso para pecar deliberadamente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Muchas veces, cuando decimos, bueno, aceptaste al Señor, ya sos salvo, estás escrito en el libro de la vida, bienvenido, hermano, y a los 2 días yo estoy haciendo cualquiera, y a la semana estoy haciendo cualquiera, y a los 2 años estoy haciendo cualquiera, y a los 10 años estoy haciendo cualquiera, lo más probable es que la persona nunca se convirtió. Claro. Entonces, el problema pasa por o mal entender la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque uno, por repetir, y quiero ser muy cuidadoso con esto porque se puede dar a malas interpretaciones, por repetir una oración no es salvo. Uno es salvo por arrepentirse de todo corazón y darle la vida a Cristo y decir que Cristo es mi Rey y Señor. Porque si no repite una oración, y si la persona repite una oración por repetirla, es como, es como, no sé, como le decíamos a veces, nos decían en la escuela, que no repitiésemos una lección como los loros. Bueno, la salvación no es repetir una oración. La salvación es verdaderamente nuestra entrega total y nuestra rendición incondicional al dueño de todas las cosas. Y ahí empieza ese proceso que a veces hay etapas en el que el proceso es muy, muy bueno, quiere decir que hay un crecimiento permanente, y a veces en otros casos hay un crecimiento y después empieza a haber un decrecimiento o una situación que lleva a la persona al estancamiento. Y no por eso la persona no es salva.
por eso habla de ocuparse de la salvación con temor y temblor, porque es un proceso permanente, en donde Claro. puede haber momentos muy gratos en la fe y puede haber momentos adversos. No sé si, Marcelo, vos querías aportar Sí, algo. Vi que te desmuteaste, entonces, si querías aportar. sí, sí. Este, eh, considero que la salvación no la pierdo porque no hice nada primero para ser salvo. Eh, Amén. por lo Amén. tanto, es un regalo, es una decisión que tomó Dios para que todos podamos este, entrar en la familia de Dios. Una decisión que tomó Dios. Y con respecto al libro de Filipenses, que yo cometí el error de no preguntar cuál fue la tarea que había dado. La Bueno, pero Filipenses 2:12. Filipenses sí, sí, pero 2:12. ahora cuando lo estaba leyendo, este, eh, lo leí el pasaje completo y me da la impresión que lo que Pablo le está tratando de transmitir a los que estaban escuchándole, a los que estaban leyéndole, no sé cómo expresarlo, es eh, que no tengan el compromiso por estar delante de él, Ujú. solamente porque estar presente ante los ojos humanos, sino que el compromiso lo tengan aún cuando no hay ningún ojo humano que lo vea, que nos vea, Amén. sabiendo que nuestra vida real es la que vivimos cuando no nos ven nadie. Acabas La de, vida acabas de meter el dedo en la real. llaga, Marcelo. Sí, ojo, con esto no quiero decir de que eh, pues lo hablo desde mí, ¿no? No quiero decir con esto de que eh, no peque, no cometa errores, no haga, aún a veces sabiendo que no hay que hacerlo, por ahí lo he hecho, y aún así tengo la certeza de que la salvación no la he perdido, pero sé que vuelvo a los pies de papá y él me ayuda en medio de mi flaqueza, de mi debilidad, de mi humana naturaleza. O sea, lo hablo desde mí como yo sé que nos puede pasar a todos, porque nadie es perfecto, el único perfecto es Jesucristo. Pero lo bueno de esto es que aún siendo como somos, el amor de Dios y el plan eterno de Dios está intacto para con cada uno de nosotros. Y no hay un dedo acusador, sino que hay una mano que Él la estira con el fin de ayudarnos, de levantarnos y de socorrernos y de darnos ese abrazo y decir, mirá, hace poquito, lo hablo porque hace poquito, el día de mi cumpleaños, eh, estaba manejando y sentí que Dios me hablaba adentro mío, me decía, sos mi hijo, vale eso, sos mi hijo. Entonces eso vos sabés que me emocionó. Estaba manejando y lloraba, y yo digo, "Uy, me llega a ver alguien, va a pensar que estoy re loco, o que tengo algún problema, estoy llorando por algún problema, y en realidad era porque me sentí tan amado, tan valorado, porque eso también es valorar lo que hizo Jesús por A nosotros. ver, creo que, gracias, Marcelo. Fíjense una cosa y me pone contento hoy que tienen ganas de participar porque es lindo cuando se habla de la salvación y más en esta pregunta disparadora. ¿Por qué? Porque tiene que ver también desde lo que podemos extraer de la Biblia, pero también de lo que vivimos diariamente. Claro, Entonces, acá nadie se pone como creo Marcelo recién decía, nadie se pone el mote de super santo, sino que al contrario, nos ponemos el cartel de pecadores, porque somos pecadores, pero comprados y redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, como esa condición de pecador redimido la tenemos, pero también tenemos esa condición de que cada día tenemos que agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ese agradar lo hacemos por amor y no por imposición. No sé si se entiende. Uno lo hace por amor y no por imposición. Más allá de que Dios nos da directivas en su palabra de cómo tiene que ser nuestra conducta, pero lo que hacemos lo hacemos no por la imposición, sino por el solo hecho de sentirnos amados un poco como recién decía Marcelo,
que ahí el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. Perdonen que un antivirus me está mandando una alerta acá que hace un ruido bárbaro, no sé si ustedes lo escuchan. eh, que lo hacemos por la pura gracia de reconocer lo que somos. Miren, miren un pasaje, no sé si fue Agustín o Héctor, él mencionó un pasaje, o Marcelo, porque ahora no me quedó bien claro cuál de los tres hizo el aporte de esto. Miren lo que dice la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, versículo 3 y 4. Guarda relación con lo que hablábamos recién. O creo que fue Marcelo, me parece, que él dijo que lo que hacían los habitantes de Filipos, quiere decir los de la iglesia de Filipos, no lo hacían solamente porque estaban en presencia del apóstol Pablo, sino por el solo hecho de saber que eran hijos de Dios, actuaban obedientemente al Señor. Pero miren lo que escribe el apóstol Juan. Yo lo voy a leer desde el versículo 1. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense la manera cariñosa e íntima en la cual el apóstol Juan se está refiriendo a Gallo. Pero miren lo que él destaca de este Hijo de Dios. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio Ujú. de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan, perdón, no estaba presente con Gallo. Lo quería entrañablemente, lo amaba entrañablemente, deseaba que su vida fuera prosperada espiritual, material y aún en su salud física, que tenga salud. Pero le dice algo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque dice, las noticias que me llegan de vos son muy buenas, pero no solamente que son buenas noticias, sino que esas buenas noticias tienen que ver con tu testimonio, de que andás en la verdad. Y eso tiene que ver de ocuparse con la salvación con temor y temblor, que verdaderamente día a día nosotros nos ocupemos de tener una comunión íntima, personal con Dios. Con Walter hablábamos algo antes de empezar la clase, no viene al caso, no porque no sea importante, por lo que decía Walter era algo muy tremendamente delicado. Pero yo lo voy a resumir en poquitas palabras, si Walter me lo permite. Él hablaba de cómo hoy se vive una dualidad, de que se puede estar tocando en el frente y unos instantes después terminar de tocar alabanzas al Señor y pasar a vivir una vida disipada fuera del templo. Entonces, es como que hay una inconsistencia ahí. Yo no puedo estar a las 8 de la noche alzando las manos, adorando en el Espíritu, y a las 10 menos cuarto estar ebrio, tirado, borracho en una esquina porque me junté con los amigos del barrio a ponerme eh, completamente hasta el techo de alcohol u otra sustancia. Esto pasa, lamentablemente ha pasado en todas las etapas de la iglesia, porque fíjense que, por ejemplo, en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, habla de un personaje que se llama Demas, no Demas, Demas. Dice, Demas me ha abandonado amando a este mundo. Chau, chau. ¿Cómo, mi hermano? Ah, perdón, pensé que alguien me había preguntado. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo dice, Demas me ha abandonado amando a este mundo. Obviamente, si uno lee y busca en la concordancia el nombre de Demas, lo va a encontrar que era un colaborador. Pero en la etapa final del ministerio de Pablo defeccionó, quiere decir que se apartó de las cosas de Dios. Uno dice, ¿perdió la salvación? No, si era verdadero cristiano no la perdía. Pero lo que sí puedo estar seguro que en ese momento, en vez de estar en las cosas de Dios, se estaba ocupando de las cosas del mundo. Y a veces esas cosas suceden. Por eso hablamos de ocuparnos diariamente y que es un proceso que nos lleva toda la vida.
No, no, no es algo que hoy sí, mañana no, hoy ando bien, mañana no ando bien. Y obviamente cuando no andamos bien, ya te doy la palabra, Marcelo, cuando no andamos bien es cuanto más tenemos que pedirle al Señor. Y uno dice, ¿por qué? Porque justamente el fruto de arrepentimiento es lo que muestra que somos salvos. Y a Dios le agrada que nosotros nos arrepintamos. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, primero es Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, no dice al pastor, no dice al líder, no dice al diácono. ¿A quién dice? Al Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, dice, Todo, de de todas. toda maldad. Marcelo, vos querías hacer un aporte. Sí, sí, lo que yo pensaba es que no es que perdemos la salvación, sino lo que perdemos son este, cosas bonitas que Dios tiene ya preparado desde un principio para que nosotros las disfrutemos. Amén. Por estar entretenido en cosas que no nos convienen. Amén. Además tiene Muchos que ver con... agarran, pastor, muchos Querido Walter. agarran del tema que Jesús subió con un ladrón arriba al cielo, ¿viste? Con un abogado y un médico. Mm, Pero eh, yo antes tenía entendido o pensaba que sí se perdía la salvación. Usted dice, es un regalo del Señor, porque esta conversación la tuvimos ya en el instituto. Y siempre vos decís, no se pierde, Walter, pero yo veo gente o hermanos que han estado, no condeno a nadie ni juzgo a nadie, cada cual sabe lo que hace, ¿bien? Pero que han estado tan metidos y después han destruido una congregación, se han ido con una mujer o se han ido ahí, y yo digo, o han cometido un homicidio, y digo, ese dolor que vos causaste, que le causaste a otras personas, cuando dice el Señor que primero tenemos que amar a nuestros hermanos, no causarle dolor, pena, ¿viste? Y digo, vos no me podés decir que vos entras al cielo y decís, hola, buenas, papi, ¿cómo andás? ¿Dónde me siento? No, yo calculo de que algún regalo debe tener, ¿cierto? ¿Por qué? Más que Porque regalo, algún reto, me parece. claro, porque la pregunta directa que yo te hago, digo, una vez que vos estás convertido o convencido, que el 80% del mundo cristiano está convencido, eh, vos cometió homicidio, vos causaste el dolor de los parientes del muerto, mala muerte de ese hombre, y vos me vas a decir que te vas a sentar en la gran mesa. No jugó a nadie, quiero entenderte, porque este es el único punto que yo nunca te entendí. Yo lo digo bien de frente, nunca te entendí, porque sé la clase de pastor que sos. Entonces, y tampoco estoy enojado con la gente, no va a pensar eso, ¿eh? Solamente digo, todo el dolor. Me dijo una vez el pastor que era director de ahí del instituto, que ahora no me acuerdo, el que se fue ahora, el bigote, Doctor me Ramos. dijo, ese, el pastor Ramos, y me dice, no, Walter, no se pierde la salvación, me decía él, porque teníamos nuestras conversaciones teológicas. Me dice, le digo, pero ¿hay medición de pecado? No, Walter, no hay medición, el pecado, pecado. Le digo, pero la perdemos. Llega un punto donde, está bien, Jesús murió por nosotros, nos regaló la salvación, pero nosotros la descartamos, nos A ver, convertimos en trapo de yo, inmundicia en algún momento. yo te hago esta pregunta, Walter. La palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte. ¿Eh? Qué pecado merece la muerte? Todo pecado, porque no habla de un pecado específico. Entonces, si partimos de la base que la paga del pecado es muerte, nadie merecería la salvación. Nadie. Claro, Ahora, pero después llegó Jesús y con eso nos fuimos redimidos, ¿bien? ahora, lo que vos estás planteando, y permitime que en esto exponga mi punto de vista, que lo pueden compartir o To- no. Totalmente. Yo estoy considerando ya hace muchos años, no de ahora, no de ahora, que parte del pueblo evangélico se está convirtiendo a una religiosidad popular y no a una fe sincera. Amén. Claro que sí. Entonces, esa religiosidad popular lleva a creer que la persona es hija de Dios y en realidad es parte de un rito y no de una fe genuina. Bien. Ahora, que Dios
obra en medio aún de esas macanas. Sí, porque si vamos a hablar de un homicida, en la Biblia hay un homicida que es uno de los principales escritores del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Sí. Porque el Ajá. apóstol Pablo consentía, quiere decir, bajaba el pulgar para cuando se mataba a los cristianos. Y uno dice, bueno, pero eso